Querido cuerpo, bueno, hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece milagroso, cuando la ciencia llega a tal nivel que de verdad, de verdad, de verdad, crea milagros. Eh, Hoy nos acompaña el doctor José Ruano, que es médico especialista en cirugía pediátrica y oncológica. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Gracias, Marco Antonio. Muy bien, muchas gracias. Oye, el doctor tiene una cuenta de Instagram. ¿Cómo se llama tu cuenta de Instagram? Se llama La Foto Perfecta. La foto perfecta. Si ustedes están escuchando, por favor, si van manejando, no hagan esto. Pero si están escuchando en su casa y pueden tomar su celular e ir a Instagram a ver la foto perfecta, a ver la cuenta del doctor, van a ver las maravillas que hace. Yo al doctor tuve el gusto de conocerlo en el gimnasio, porque Sí, él va al gimnasio todos los días, vivíamos en el mismo edificio, y ahí empezamos a sí. platicar. Le digo, oye, y doctor, ¿a qué te dedicas? Y no sé qué, y me muestra el Instagram y me muestra cómo salva partes del cuerpo de niños que tuvieron cáncer y tú lo que haces es reconstruirla o salvarle las partes del cuerpo. ¿Qué es lo que haces específicamente, Bueno, doctor? fíjate que todo esto empezó más o menos a finales de los 80, principios de los 90, cuando Ajá. yo estudiaba cirugía oncológica. Y en esa época, a los niños que tenían cáncer en los huesos, se sometían a amputaciones. Ujú. Si tú tenías en el húmero, por ejemplo, pues te tenían que cortar El hombro. todo el hombro interescápulo torácica y eran unas amputaciones muy grandes. Si tenías en el fémur distal, pues había que cortarte el fémur hasta la mitad de la pierna y eso pues era una tristeza. Y nos dimos un grupo de médicos encabezados por mí en aquella época a la tarea de fabricar prótesis a la medida que reemplazaran a los huesos que nosotros íbamos a quitar y tratar de salvar las extremidades. Ujú. A eso se le llama salvamento de extremidades para los niños con cáncer de los huesos específicamente. Así empezaste Así hace... empezamos y fue como a finales de los 80, principios de los 90, que empezamos a fabricar estos huesos en un torno. Era un torno en donde se fabricaban partes de coches, como de las defensas de los Volkswagen que se usaban en esa época, y empezamos a hacer los moldes para el fémur, para la tibia y para el húmero. Y esos las hacíamos a la medida y luego en los moldes les vaciábamos acero inoxidable 316L que comprábamos en los fuselajes de los aviones, en los desechos de las alas de los aviones, etcétera. Y ese fue el primer material que empezamos a usar para inventar estas prótesis Ajá. que no existían en nuestro país y en ningún lado del O mundo. sea, literalmente era para reconstruir niños. Una vez que les amputaban una parte de su cuerpo por el cáncer, era reconstruirlos, darles la oportunidad de... Antes de que se amputaran, Ajá. quitábamos ese hueso que estaba afectado y lo sustituíamos por un hueso de metal, haz de cuenta. Ok, ok. Entonces Y evitaban la amputación. evitábamos la amputación y Y eso ya es una no, pues es maravilla. una maravilla porque Imagínate. puedes dejar todo el aparato locomotor y Sí. solamente sustituir la parte que está afectada. Para ese ser humano, eso es un milagro, es No, pues una es un segunda milagro oportunidad. O sea, literal, convertir, un sí. milagro científico. Y ustedes lo empezaron a hacer y a fabricarlo porque no había... Todo eso lo empezamos a hacer en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de ¡Qué México. maravilla! Y de ahí pues empezamos a escribir Sin artículos, ayuda de después nadie del mundo, nada. nadie del mundo. Nosotros lo inventamos aquí, Ajá. se nos ocurrió y lo empezamos a hacer y después nos llamaron para replicar esto en muchos otros lugares del mundo. Y finalmente, bueno, ahora hay unas prótesis que son maravillosas, que ya son de otros materiales, ya no es 316L, sino que ya ahora son de titanio, de cromo cobalto, de otros materiales que son mucho más compatibles, tienen menos carbono y son mejores.
y más caras también. Claro. Entonces, a lo que te dedicas debe ser una satisfacción muy grande cada vez que te vas a dormir después de un día de trabajo. Te dedicas a salvarle el cuerpo a los niños que han tenido cáncer, Para que no les amputen sus extremidades, así es, para que efectivamente. sigan caminando, Para que puedan caminar y hacer una vida prácticamente normal, siempre y cuando esos pacientes lleguen a tiempo, no que lleguen con un tumor de dimensiones monstruosas en donde no se puede hacer más cosas. Pero yo creo que en más de un 50 o 60% de los casos que acuden a verme, se puede realizar esta técnica y es muy viable. Qué maravilla. Me puedo Sí. imaginar las caritas de los papás, las mamás y de los niños cuando les hacen este cambio, cuando no les amputan la pierna, no les amputan el brazo y pueden seguir completos Sí, su la vida. historia natural es de que casi siempre los diagnostican de una manera tardía. Un niño siempre llega porque tiene dolor en una extremidad, pero pues qué niño no tiene dolor si se cae de la patineta, está en la bicicleta, juega al judo, hace karate, etcétera. Entonces, a veces es un distractor el dolor. Llegan y dicen, pues me dieron un golpe y entonces por ese golpe me duele y se tardan mucho en llegar a un médico que le tome una radiografía y que le diga, vamos a estudiar por qué te está doliendo. Y muchas veces se confunden con dolores de crecimiento, que no sé si tú te acuerdas de chico, pero duele, crecer duele. Claro. Y entonces a veces les dicen, pues tómate un analgésico y es por el crecimiento. Y cuando ya empiezan a tener una bola, una lesión que les incapacita, ya van a un doctor, generalmente por allá en un pueblito, de ahí los pasan a un centro de salud, luego a un hospital de primer nivel, de segundo, y ya cuando llegan a un hospital de tercer nivel, a veces es muy tarde. ¿Cómo distinguir entonces? O sea, para la gente que nos está escuchando y tiene niños o sobrinos o nietos, ¿cómo distinguir entre un dolor de Mira, crecimiento de ante un la golpe? duda, no hay duda. Se Ajá. toma una radiografía. O sea, si es un dolor que persiste que más de un par de días. Tú ya le diste un analgésico, sigue el mismo dolor en el mismo sitio, porque los dolores de crecimiento generalmente son cambiantes. Hoy lo tienes en un brazo, mañana en otro, y así van creciendo tus huesitos poco a poco. Pero si es persistente en el mismo lugar por más de una semana, empiezas a tener incapacidad en la movilidad, tómenle una radiografía. Y con esa radiografía podemos saber si existe una alteración en el hueso. Y eso es para niños. ¿Niños de qué edad más o menos te toca Mira, atender? los niños que generalmente tienen esto son los que están en su época más rápida de crecimiento. Ujú, Son los adolescentes y los preadolescentes, ¿no? ujú. Chavitos entre 9 y 15 años es lo Ya. más frecuente y lo más ¿Y común. de dónde les vienen estos cánceres? Porque están súper jóvenes. Mira, como todo lo del cáncer, eh, la etiología, que quiere decir la causa real, Ajá. todavía no se conoce a fondo, pero gracias al conocimiento del genoma humano, ahora se ve que son mutaciones en los genes que de pronto, como nosotros nos estamos replicando todos los días, a veces en esa fábrica de rápida replicación, uno de los genes se puede alterar y a partir de ahí formarse un clon de replicación anormal en nuestro cuerpo. Ya. Todos los días nosotros producimos cáncer, niños y adultos, pero nosotros tenemos un aparato adentro de nuestro cuerpo que es como si fuera una policía adentro de nosotros que nos vigila y que mata a esas células cancerosas. Pero cuando ese aparato que regula que no crezcan de una manera anárquica esas células tumorales, se duerme o no funciona bien, entonces se empiezan a replicar las células de cáncer. Entonces a cualquier niño le puede dar, puede ser hijo de papás A súper cualquier sanos, niño llevar una vida y no hay sana. que sentirse culpables los papás cuando de Ajá. pronto tienen un niño con cáncer. No es porque hayan o no hayan hecho algo en especial. Ya. No es culpa de nadie. Así sucede.
Ok, vamos a seguir platicando con el doctor José Ruano, un creador de milagros científicos. Todos los días lo haces, ¿verdad? ¿Todos los días tienes cirugías o casi No, todos los no días? todos los días, pero todos los días veo pacientes con este problema. Los ves, claro, los tienes que evaluar, después ya viene la Algunos les cirugía. damos seguimiento, a otros consulta de primera vez, a Ujú, otros tienen que ser sometidos primero a un protocolo claro, que lleva pues quimioterapia, claro. diagnóstico histopatológico y después de que ya estamos muy seguros de que eso es, hacemos el salvamento de extremidad. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ese proceso con el doctor José Ruano. Vayan a su Instagram, @ la foto perfecta. ¿Sí? La foto perfecta para que vean de qué estamos hablando y volvemos para continuar con el tema. Y tenemos buenas noticias y un apapacho, boletos para un concierto. Vamos a hacer regalito. Volvemos. Anímate. Oye, cuando hacen cirugías, los doctores, Sí, sí, ponemos sí música, ponen claro, música, pues claro, como cualquier otro trabajo, ¿no? ¿sí? Los que están en un taller mecánico, pues ponen su música y ahí nos peleamos y ponemos Los Ángeles Azules o ponen Mozart o alguna cosa así. Reggaetón. Cada quien puede poner su música. Oye, Sí. uno, pues cuando te vas a hacer una cirugía y te duermen, tú te imaginas que el quirófano va a estar así como en las películas callado y el pip, pip, pip. Y los doctores, páseme el bisturí, páseme el escarpelo, páseme no sé qué tanto. Y ustedes acá, a todo lo que da. Tiene una magia, el quirófano adentro tiene muy buen ambiente, fíjate. Sí, Sí, normalmente pues te tienes que relajar y lo tienes que tomar como, claro. pues, como tu trabajo del día a día, ¿no? Y sobre Entonces, todo cuando ya has hecho muchas veces el mismo procedimiento, ajá. pues te puedes dar el lujo de escuchar una musiquita. Claro que no ponerlo como discoteca con luces, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿Te imaginas? pero sí estás oyendo alguna cosa ahí que te relaja, No me sí. digas que perrean en el No, no, quirófano no. ahí, No, esos son más bien cuentos, ¿no? pero musiquita sí ponen. Ok. Sí, musiquita sí. Muy bien. Oye, buenas noticias, doctor. Ahorita te voy a seguir, vamos a seguir platicando con el doctor José Ruano, que es médico especialista en cirugía pediátrica oncológica, Hospital Ángeles de las Lomas. Ahí estoy, sí. Ahí es donde estás. Su Instagram es la foto perfecta, vayan a verlo. Buenas noticias. Niño mexicano, queremos dar buenas noticias hoy. Niño mexicano gana campeonato mundial de cálculo mental. No sé si habías No, escuchado esto. mira. Una nota en ADN 40 nos informa que ganó el campeonato mundial de cálculo mental. Los menores, de entre los que destaca el mexicano Santiago Castro, quien se proclamó campeón del torneo, tuvieron que resolver, fíjense, en 5 minutos, doctor, 70 operaciones aritméticas ayudados solo por el ábaco tradicional. 70 operaciones aritméticas en solo unos minutos. El michoacano Santiago Castro fue el que ganó la prueba en la que participaron 600 niños de 40 países, la cual se realizó el 20 de julio en el Parque de Atracciones de Madrid, España. Así que Qué bárbaro. Santiago Castro, luego nos deprimimos que perdió la selección mexicana de fútbol y todo, y no celebramos a niños como Santiago, así que hoy lo celebramos aquí en el programa. Pues fíjate que es muy importante eso porque yo creo que el tercermundismo Ujú. no está en la economía. El tercermundismo lo traemos nosotros en nuestra mente. Y cuando tú te quieres salir de eso, en México existen los mejores representantes de lo que tú me digas, como este muchacho de cálculo mental Sí, y como nosotros que inventamos estas prótesis para los niños con cáncer. Pues también, si tú te hubieras esperado o yo me hubiera esperado a vivir en el primer mundo para poder hacerlo y si no, no se puede, todo se puede hacer. Nosotros tenemos los mejores músicos, los mejores compositores. La música de México se canta en todo el mundo. Tenemos científicos de muy alta calidad, tenemos premios Nobel de economía, de, de la paz, de literatura. Hay mucho talento en México y todo está en querer hacer las cosas. Querer es poder. Cuando tú quieres, lo puedes hacer. esa es la actitud correcta. Cuando tú quieres lo puedes hacer y si alguien más no lo está haciendo y te preguntas por qué no lo han hecho y a ti te mueve, ¿por qué no sé? Porque tal vez tú eres la persona que lo tiene que hacer. Claro. Porque tú te podrías haber estado lamentando en el hospital. Sí. No hay prótesis para niños, nadie hace Así esto. es. ¿Por qué no nos las Así traen de algún es. lugar, de Alemania, de Estados Unidos? Y ustedes dijeron contornos de mecánicos y con acero Así de los empezamos. aviones. Así empezaron a hacer Así prótesis. empezamos y las primeras eran como unas bisagras y no tenían la tecnología que tienen las de ahora, que tienen
flexión, extensión, rotación interna, externa, se mueven todo exactamente igual que un aparato locomotor Ujú. de los que hay ya desarrollados hoy en día, pero teníamos que empezar. Claro. Están escuchando, si están sumándose a la conversación apenas, el doctor José Ruano, médico especialista en cirugía pediátrica y oncológica. Lo que él hace es evitar las amputaciones a niños que han tenido cáncer, lo cual es un milagro científico, es una maravilla científica. La verdad, cómo te sientes cuando te vas a dormir? O sea, ¿cómo te sientes después de cada cirugía cuando ves lo que hiciste en el cuerpo de un Pues pequeñito mira, así? yo me siento bien de haber cumplido con lo que me toca. Ujú. Así como tú te sientes muy bien cuando te vas a dormir porque eh, estás cumpliendo con tu función y estás ayudando a mucha gente a transmitirle tu entusiasmo, pues igual yo me siento bien, pero no es que me sienta un ángel, un superhéroe, o no, no, yo siento que solamente estoy haciendo bien mi trabajo, lo que me toca. Y si cada uno hiciera su trabajo bien, lo que le toca, con una actitud positiva, yo creo que este mundo sería muy diferente. Esa es la actitud correcta. Además, te cuidas mucho, vas al gimnasio todos los días, comes bien, estás sano, porque operar, o sea, es un desgaste fuerte estar en el quirófano, o sea, es un, Sí, es un tema. el miedo no anda en burro. Yo ya he tenido algunos eventos un poco difíciles Ajá, y que pues ahora me tengo que cuidar mucho. qué Entonces, bueno, pero no hay mal que por bien no venga. para que Tú, dures mucho haciendo cirugías, doctor, y salvando, pues salvando vidas de niños. ojalá lo que dure. Oye, ¿cómo tú que ves a los pacientes desde la evaluación, el proceso de operación, en la continuación, qué consejo puedes darle a la gente que vive problemas fuertes médicos para manejar sus emociones y el estrés que está asociado con que te diagnostiquen una enfermedad fuerte que tal vez requiere una cirugía grande, un tratamiento fuerte? ¿Cómo manejar, cómo un paciente puede manejar sus emociones Mira, después de un problema? eso se conoce perfectamente. Primero, tú tienes un mecanismo cuando te hacen un diagnóstico de cáncer o de un padecimiento reumatológico, lupus, etcétera. Primero siempre tienes un mecanismo de negación en donde dices, no, esto no me está pasando a mí, no es posible, el doctor está mal, ese no es el diagnóstico, voy a pedir una segunda opinión, etcétera. Y después ya viene una fase de aceptación y una fase de depresión en Ujú. donde tú caes muy al fondo y te tiras y dices, pero ¿por qué me está pasando a mí? Yo no debería de haber tenido esto, qué mala suerte. Y luego tienes una fase de recuperación en donde sanas por dentro y por fuera. Y por último viene una fase de ayuda en donde tú ya te vuelves un líder y empiezas a decir, yo quiero ayudar a otras personas que tengan lo mismo que yo y empiezas a formar asociaciones como para ayuda de niños con cáncer o algunas otras asociaciones que son muy beneficiosas, muy benéficas para que otras personas que vivieron lo mismo Ujú. tengan periodos más cortos de sufrimiento. Ya. Oye, ¿qué papel juega la rehabilitación en los No, ejercicios y es todo después de una fundamental. cirugía? Nosotros mandamos a los pacientes que se van a operar Ajá. a una rehabilitación prequirúrgica para que fortalezcan sus músculos, para que estén fuertes y no tengan un desgaste. Después de la operación se van a tener que quedar en reposo un rato. Ujú. Entonces, en ese reposo existe la sarcopenia, empiezas a perder masa muscular y luego tienes que ir nuevamente a rehabilitación terapéutica posoperatoria. Entonces, antes, el ejercicio es antes de la cirugía y Mucha, después. es importantísimo mandarlos antes de una cirugía, pero de cualquier cirugía, de una cirugía ortopédica, de lo que sea, tú Ujú. tienes que estar fuerte en tus tres conceptos, en el concepto biológico, en el concepto psicológico y en el concepto social. Entonces, por ejemplo, un niño, ahorita estamos hablando de niños con cáncer que les salvas parte de su cuerpo, los salvas de amputaciones, pero cualquier persona que pase por una cirugía, lo lógico sería entonces prepararse para la cirugía con terapia, con un psicólogo, Con un con nutriólogo, ejercicio, con un nutriólogo, ajá. exacto. Y con un
terapeuta del alma, Ujú. porque vas a pasar unas fases que son muy difíciles para tu adaptación. Ya. Entonces, digo, si te agarra de improviso, pues ni modo, pero lo ideal para cualquier cirugía es que tú te prepares Ujú. física y psicológicamente para afrontar el trauma quirúrgico. Como paciente. Ahora Sí. yo te pregunto a ti, ¿tú cómo manejas tus emociones durante las cirugías? Porque me imagino que algunas deben ser de rutina, lo haces seguido, pero debe haber algunas. Estaba viendo tu Instagram, @la foto perfecta, donde tienes ahí videos, muchos de ellos Instagram le pone advertencias porque son tal cual la cirugía, la estás mostrando ahí, son de una precisión muy, muy avanzada. O sea, de repente no, como ser humano que eres, no te entra de repente la duda, el nervio, el decir, ah, caray, cómo voy a hacer esto? ¿Cómo manejas tu mente y tus emociones durante Pues la mira, cirugía? dicen que todos deberíamos de tener un consejero mental o un psiquiatra o un psicólogo que te ayude en ciertos momentos a descargar tus emociones, porque tú estás cargando, pues como el pípila con una piedra en tu espalda Sí. y estás oyendo quejas, lamentos de mucha gente y deberías de tenerlo. Eso creo que es una buena práctica. Em, y si no, por lo menos tener un buen amigo, ¿no? Que Ujú. te escuche y alguien que te ayude, te soporte, te apoye. A veces es una esposa, una novia, un amigo, alguien que te pueda dar soporte porque sí es necesario. Y cuando te entran las dudas o los miedos durante la cirugía, ¿qué haces? ¿Respiras? ¿Haces mindfulness? ¿O Pues, pues cómo tienes que manejas las hacer de dudas? tripas corazón y cuando eres estudiante de medicina, de cirugía, pues siempre tienes, volteas al de más alto grado, al residente de segundo, de tercero, al adscrito, al jefe de servicio. Pero cuando te conviertes en el jefe de servicio, pues es como el piloto de un avión. Ajá. Pues ya estás allá arriba, estás volando y no te queda otra más que decir, pues yo soy el al que le toca resolver el Es problema. que no tienes margen de error No tiene, no. como cirujano. La cirugía se parece mucho a la aviación. Ajá. Inclusive nosotros en cirugía copiamos muchos patrones como el checklist antes de la cirugía, que se cuenten perfectamente bien las gasas, que esté listo todo el equipo, que el anestesiólogo haya eh, visto que su equipo funciona perfectamente, que está todo el material que se necesita. No puedes tener eh, errores. Ujú. Entonces tienes un manual de procedimientos que Así sigues es, paso a que paso sigues tú. paso a paso tu bitácora. Wow, qué interesante. El tema de la anestesia, aprovecho que porque eres cirujano, que ya nos hemos desviado un poquito del tema de los niños. ¿Es verdad que hay gente que puede despertar mientras está anestesiada y que los médicos no se den cuenta? Mira, yo creo que en alguna época sí existía ese, ese concepto, Ajá. porque tú no podías regular bien y saber qué tanto estaba dormido tu paciente. Hoy en día sí existe un método y, por ejemplo, hay un aparatito que se llama el BIS y el BIS te lo ponen aquí en la frente y te dice qué tanto tu cerebro está Funcionando. funcionando, qué tanto está apagado, qué tanto está prendido, si ya vas llegando a las fases más superficiales Ajá. del sueño, en donde existen movimientos oculares rápidos, donde pueden existir eh, mm, eh, que tú oigas, Ajá. que tú escuches, O sea, tú o te darías cuenta como médico, ¿no? como médico No te puede puedes. pasar que el paciente Pero no. antes no te dabas cuenta y podía ser que el anestesiólogo estuviera un poco corto en algunos Y medicamentos despertaba el paciente. y entonces te ponen relajantes musculares en donde tú te quedas sin moverte, como los Mm. curáricos, como Sí. ¿te acuerdas del curare? Que era una cosa que usaban en la selva lacandona No, no me acuerdo, y, pero. y, y se lo flechaban y Ah, entonces el animalito se quedaba pues paralizado, pero iban y sentía. lo recogían y después pues, lo mataban, ¿no? Pero lo mismo se usa en anestesia, un curariforme que te puede dejar relajado, pero tú estar consciente. Entonces,
Ya con los métodos actuales ya no pasa Qué eso. bueno, qué alivio, porque no sé dónde leí eso, si me salió ahí en Instagram o algo de, ya sabes, casos de la araña, de que se despertó y los médicos no se daban cuenta y él estaba sintiendo todo y no podía Sí, pedir sí, sí ayuda podía existir eso en el pasado, ya en no, el pasado. Hoy en día ya es no muy ocurre. improbable. Claro. Doctor, ¿dónde te podemos encontrar si alguien está escuchando y quiere consultar contigo, quiere acercarse a ti como médico? ¿En dónde te puede encontrar? Mira, yo creo que lo más fácil es por el Instagram, Ujú. que es muy fácil aprenderse la foto perfecta, Ajá. pero también estoy en el Hospital Ángeles Lomas, en la Ciudad de México, en el Ángeles del Pedregal también tengo un consultorio y pues ahí me pueden localizar muy fácil. Busquen al doctor José Ruano, quien quiera consultar contigo, médico especialista en cirugía pediátrica oncológica. Mi reconocimiento para un gran mexicano, para un gran médico, para alguien que hace milagros todos los días con la ciencia, el doctor José Ruano. Gracias Gracias. por estar con nosotros, Gracias, doctor. Marco. Gracias por Gracias. estar aquí.